John de Zulueta, presidente de honor del Círculo de Empresarios. ¿Cómo está usted? Feliz miércoles. Bueno, muy bien, muy bien. Y efectivamente, mañana jueves es un día muy importante porque es el último día donde puedes entregar tu voto por correo. Y hay 500.000 de votos todavía por echar. Eso es una maldita Estoy, vergüenza en un país desarrollado, John. Tú que eres ya, hispano-norteamericano, que has vivido décadas en Estados Unidos, después, bueno, has vivido algunos años en Venezuela y después en nuestro país. Desde 1980 has vivido y has dirigido grandes empresas, primero en Barcelona, después en Madrid, hasta, pues nada más y nada menos, también has tenido el honor de ser el patrono de los patrones, ¿no? El presidente del Círculo de Empresarios. Por tanto, tienes más experiencia que nadie en este aspecto. Un país como España, con este tipo de situaciones como la que acabas de referir, parece más Botsuana que una economía del bueno, el G4, la cuarta economía de la zona euro. bueno, por eso mi libro está titulado España fallida, ¿no? Sí. Eurico, hay muchas cosas aquí donde no se entiende cómo estamos votando en finales de julio. Es una gran pregunta. ¿Cómo ha admitido eso la Junta Electoral? Un presidente con 4 amigos en la Moncloa lo decide en una noche. No Sí. consulta con nadie, no ha consultado ni con su partido. Eh, es tremendo. Y ahora vemos, claro, correos donde hay el amiguete suyo ahí Sí. del gabinete, José Luis Serrano, mal manejándolo. No culpo los de correos, no culpo No, los no, no, no. Los sindicatos de trabajadores de correos, correos ellos... son impecables. La culpa es de una pésima gestión de unos tíos que no habían visto una carta en su vida. Siempre recuerdo yo, permíteme esta pequeña, quien les habla es hijo de un funcionario de correos de más de 40 años. He tenido esa institución, esa gran empresa pública en casa. Lo que pasa es que está dirigida por auténticos ineptos. Las cosas como son. Y si Claro, al final se llega, será gracias al esfuerzo de unos carteros, de miles, decenas de miles de carteros, 60, 70 mil trabajadores aproximadamente, pues yo que sé, que tendrán que trabajar 24 horas al día. claro, todo el fin de semana y horas extras, en fin. Y Alberto Núñez Feijóo lo conoce bien porque él manejó correos en una época cuando ganaban dinero, Sí, que no señor. es el caso ahora. Es triste que un individuo puede decidir la fecha de unas elecciones en pleno verano, Ah, con 40 grados, en unas escuelas que no tienen aire acondicionado, sí. y nadie puede frenarle, nadie dice nada. No hay una junta electoral con peso aquí. Yo no he estado en... tú has mencionado los países donde he estado. Bueno, Venezuela ya sabemos, eso ha ido Ah, eh, al sumidero, pero en Estados Unidos la fecha es la fecha, no se claro. mueven fechas. Claro, un sistema parlamentario es distinto. Eh, hay libertad de movimiento, pero se consulta con el partido, normalmente se consulta con la oposición. Aquí no se ha consultado con nadie. Dice Alberto Núñez Feijóo de Europa y el euro. Nadie le ha consultado lo que va a hacer España en estos 6 meses, que es de la presidencia rotativa de la Unión Europea. O sea, yo nada, no Es- tengo nada bueno para decir sobre esto. Y este gobierno, ¿sabes? Eurico estaba mirando la tabla de los 27 gobiernos de la Unión Europea en la actualidad. sí. Y curiosísimo, porque solo hay una pintada en rojo. Eh, lo Ah, importante aquí es mirar el color, sí. Pues sube un poquito el ¿sabes? folio. Ahora, sube un poquito el folio, súbelo un poquito más. Ahí Ahí lo vemos. ves. Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. Eh, Barrita el roja. Bueno, rojo, roja, el rosa, único, roja. ¿Y eso qué quiere roja, decir, rosa, John? quiere decir que solo de los 27 gobiernos
en la Unión Europea solo hay una de izquierda roja, pintada roja. ¿Quieres La decir única. solo uno que hay comunistas en el gobierno? PSOE, Podemos y Izquierda Unida, Eso claro. es. Luego hay un rosa, que es obviamente, bueno, es un rosa muy claro, que es centro-izquierda. Ahí es donde entra, por ejemplo, el Partido Socialista Portugués, entra Malta, entra Eslovenia y entra Alemania, ¿no? Alemania sabemos que es una coalición entre los verdes, los liberales y los socialistas, ¿no? Los socialistas ahí son socialdemócratas, ¿no? Sí. Ya no son marxistas y ahí están los verdes, ¿no? Sí. Luego, curiosamente, en verde pintan los del centro y hay 5 países, Luxemburgo, Grecia, Estonia, Chipre, Bélgica y Austria, centro. Bien. Y luego en azul clarito, centro derecha, bien. República Checa, Croacia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania y Países Bajos, ¿no? Y también Suecia. Italia y luego, y Suecia. claro, sí. y luego, y luego derecha, azul, o sea, Azul, derecha, azul, derecha. Italia, supongo. Italia, Polonia. Y Polonia. Nada más. Y Polonia, efectivamente. Pero solo un país pintado rojo de izquierda. O sea, España. Somos una anomalía. Oye, John, en tu libro, que lo tienes en la mano, John de Zulueta, y lo tienen, España fallida, cuentas, página 116, capítulo 8, donde habláis, pues eso, del gran fiasco que ha sido Pedro Sánchez. Cuentas cómo conocisteis, bueno, tú mismo y un grupo de importantísimos empresarios, cómo conocisteis a Alberto Núñez Feijóo, que creo recordar que dices en el libro que el primer contacto que tuvisteis fue cuando Alberto Núñez Feijóo era todavía director general de Correos, que le apodabais, cariñosa o amistosamente, le apodasteis Mr. Stamp, en traducción Mr. Sello, ¿no? Por si alguien quiere buscar la traducción del inglés. ¿Y cómo os había causado la impresión de ser un funcionario de muy alto nivel con un conocimiento muy amplio de la administración y de la estructura del Estado, de cómo funcionaba el Estado? Sí, bueno, la verdad, Eurico, es que le conocimos antes, cuando manejaba el Insalud. Ah, bueno, el Insalud, claro, porque tu sector ha sido el sanitario buena parte de tu vida, así es. Claro, vino con Romay Beccaria y un trío de gallegos, el clan gallego, Ana Pastor, Romay Beccaria y el propio Feijóo, sí. Alberto Núñez Feijóo. Y me acuerdo muy bien la primera vez que entré a verle, me dijeron, no le llames Alberto Núñez. Él prefiere que le llames Núñez Feijóo, Alberto Núñez Feijóo. Claro. Lo de Feijóo es importante. Eso me lo dijeron la primera vez que le fui a ver, cuando él manejaba el Insalud. O sea, eso era la directiva. Lo decía la secretaria. Luego, cuando lo dejó, porque claro, devolvieron todas las competencias del Insalud a las autonomías. El Insalud ahora mismo, el Ministerio de Sanidad solo maneja Ceuta y Melilla. Sí. No hay nada ahí, es un cascarón hueco. El ministro de Sanidad realmente no hace nada. Pero Salvador Illa tuvo que hacer mucho porque vino el COVID. Pero si no, no hay mucho que hacer ahí. Y entonces de ahí pasó a manejar Correos. Y estaba ahí en el Campo de las Naciones, donde yo estaba en Sanitas. Sí, tú estabas en Sanitas, claro, erais vecinos. Y él en el Campo de las Naciones, cuando Correos lo pasan del Palacio de Comunicaciones en Cibeles al Campo de las Naciones. Y ahí es donde le pusisteis el mote, el apodo de Mr. Stamp, Mr. Sello. Y me acuerdo, bajaba de la avenida del Partenón
Ah, Ribera del Loira, donde estábamos, sí. y comíamos juntos. Ah, Y él hablaba de, claro, de la situación de Correos y la situación del país, pero yo no imaginaba en aquel entonces que, claro, iba a ser claro, candidato a a la presidente y presidencia. probablemente el próximo presidente de España. Pues mira, ¿no? Claro, ha pasado muchos años y él ha pasado 4 elecciones con mayorías absolutas en Galicia. Yo lo he visto en el foro La Toja recientemente, o sea, Claro. cada año Amancio López Seijas monta ahí Sí. en El el Foro La hotel, Gran Toja, Hotel La el Foro La Toja. Costa. Un recuerdo, por cierto, permítanme un recuerdo porque le teníamos un cariño muy especial y, bueno, por supuesto a su viuda, a Gloria Lomana, que es amiga personal, como sabéis, y a Josep Piqué, al que tratamos y nos honramos con su amistad también durante muchos años. Un recuerdo, ahora que hablas del Foro La Toja, a uno de sus principales pues impulsores, que era Josep Piqué. Amancio y López Seijas organiza un foro extraordinario donde son míticos ya los debates entre Felipe y Mariano Rajoy, por ejemplo, que es una Sí, delicia al sí, sí, verlos, las cosas como son. cada año ha sido divertido. Y como dice Felipe, estos políticos de hoy son muy poca cosa. Ahí quiero Comparado, llevarte, ahí quiero comparado llevarte. con ellos, nosotros somos Churchill. Ahí quiero Eso lo dijo. llevarte. He hablado Eso de lo dijo. Felipe González. He hablado del llorado Josep Piqué, que no hace, pues creo que fue a primeros de abril, el 5 o el 6 de abril, cuando, bueno, ya sabíamos de su larga y cruel enfermedad, por supuesto, desde hacía años, ya en los últimos tiempos lo sabía mucha gente, pero sufrió muchos años y además con un sufrimiento físico importante que conocíamos, políticos como Piqué, políticos, si me apuras, incluso, luego podemos discrepar, ¿no?, ideológicamente, como Josep Borrell, pero claro, es que ahora tenemos, tú dices en tu libro, piadosamente, adolescentes a los que se deja un Ferrari. Yo, por utilizar un término castizo, los llamaría chiquilicuatres. Chiquilicuatres como Pablo Iglesias, chiquilicuatres como demostró ser Pablo Casado. En fin, lo Ya, bueno, cuentas en tu libro, en ese capítulo 8, páginas 112, 114, 116. Por favor, recuperad esas páginas del libro de Zulueta, donde lo explica muy bien. Y les dan un Ferrari, pues que vuelvo a repetir, es la cuarta economía de Europa. A unos adolescentes que lo más normal es que si lo ponen a 300 o a 320 se estrellen. Se estrellen. ya. Por eso ahí tiene Felipe González, tiene toda la razón. Eso del Ferrari con los 47 millones de españoles dentro, listo para caer por el barranco, eso lo dijo Alberto Núñez Feijóo, fíjate. Y yo pongo, es la hora de tener adultos gobernando España, porque no podemos con estos jóvenes que, claro, no entienden que el centro tiene que hacer una coalición, como se hace, por casi todos estos gobiernos. Es que Tú pones el ejemplo de Alemania, John. Hablas del modelo alemán. tenía el grosso coalición entre izquierda y derecha. Cuando cuando Albert Rivera tiene los votos para ayudar a Sánchez a formar un gobierno de centro izquierda, y Luis Garicano está presionando, y nosotros en el círculo de empresarios también muy interesados, porque habíamos, claro, la formación económica de Albert Rivera viene básicamente del círculo de empresarios. Este joven no sabía, era un joven abogado de la Caixa, no sabía nada de economía. Y él repetía básicamente lo que decía el círculo de empresarios. Hubiese sido un gobierno muchísimo mejor que ese famoso abrazo con Podemos y con Pablo Iglesias. Y muchos creen que si Rubalcaba hubiese quedado y no hubiese dimitido después de perder contra Rajoy,
que tendríamos un pacto de coalición socialistas con Ciudadanos que tenía cierta fuerza en aquel momento. Pero claro, no lo hicieron, Ciudadanos ha desaparecido del mapa y bueno, Podemos está desapareciendo del mapa. Y hemos aguantado 5 años de unas turbulencias increíbles, ¿no? Donde ha mandado el interés personal del político por encima de su partido y por encima de su país, cuando el orden, yo siempre digo en mi libro, debería ser el país primero, el partido segundo y el individuo tercero. Es un servidor público. Eso hay que entender. Esa mentalidad lo tiene Alberto Núñez Feijóo. Servicio público. Lo ha hecho todo su vida. Esto sí que puedo hacer. ¿Tú crees que eso será posible? ¿Tú crees que ese entendimiento puede llegar a ser posible? ¿O seguiremos? Porque tengo la sensación de que tenemos unos políticos, una clase política que sigue viviendo y extraordinariamente bien de seguir alentando esa crispación. Porque claro, debíamos de colegir que si tenemos una gran parte de políticos muy adolescentes es porque son la proyección de una sociedad que también en cierta medida, y lo digo con respeto, es un poco adolescente y sigue instalada porque en parte la instalan y en parte a lo mejor se siente cómoda en ello, pues en esa polarización y en esa simplificación muchas veces de los mensajes. Sí, yo creo, estoy de acuerdo, Eurico. La sociedad civil tiene la responsabilidad de pedir, demandar políticos de más nivel. No podemos estar de jóvenes sin experiencia. Bueno, y cuento en el libro las famosas diplomas. Todos estos políticos sin experiencia tienen un máster. ¿Por qué esa obsesión de tener el máster? O en caso del amigo Sánchez, de un doctorado. Y son casi todos falsos. Porque, claro, no tienen ni una experiencia de nada. Y entonces piensan, necesito alguna documentación académica para demostrar que soy alguien, que no solo pinto carteles en la pared. Y eso es triste. Y menciono lo del programa de parlamentarios y empresas que teníamos en el círculo. Y tenías que pasar 4 días en una empresa. La mayoría de los diputados no habían pisado una empresa. La experiencia fue muy buena y les dábamos un diploma, pero cuando yo vi en la mesa de los diplomas de Pablo Casado, cuando le cuestionan su máster, está el diploma del Círculo de Empresarios, tuvimos que cambiar el nombre y poner, por lo menos, esto no es un diploma, esto es asistencia a un programa, pero nada más, porque, por favor, y hay universidades de primera fila que hacen cursillos de 6 meses que llaman máster y hecho a medida para políticos. Y eso es así. Es la obsesión un poco quizás por lavar la imagen de una formación muy deficiente. Yo siempre digo, y con esto concluimos yo, aunque seguiremos ahondando en este aspecto que me parece sustancial, por encima de la actualidad y del barro político del último titular o de la última noticia del día. Un tiempo decía yo, no quiero remontarme a la etapa de Franco, ni mucho menos, pero a los primeros años de la transición, donde ser ministro era una cosa seria. Oye, teníamos notarios, teníamos ingenieros de caminos, teníamos registradores, teníamos catedráticos. Ahora, como le dijo Zapatero, según dicen a su señora cuando llegó, le dijo, dando a entender que, bueno, que fíjate que democrática y que igualitaria es la sociedad española, como las sociedades más desarrolladas del mundo, aquí puede ser presidente del gobierno cualquiera. Pues hombre, eso es muy bueno si creemos en la democracia, pero también es nefasto, ¿no? Porque como tú dices, si pones a un adolescente a conducir un Ferrari, pues claro, luego hemos tenido en España, yo siempre pongo un ejemplo de un presidente del gobierno que lo fue durante 1 año y medio, falleció hace muchos años,
que era uno de los intelectuales más brillantes, yo era un niño, pero que yo he conocido, que era Leopoldo Calvo Sotelo y Bustelo. Era ingeniero de caminos, canales y puertos, de los de antes, pero claro, no era la alegría de la huerta, ni era un gran mitinero, ni era un tío que arrastrara masas, pero tenía, al igual que decían de don Manuel Fraguer y Barne, tenía el Estado en la cabeza. De eso ya no queda, John. No, quedan muy pocos y es triste ver que la democracia, bueno, hemos vivido 40 años, los mejores 40 años, yo creo que de la historia de España desde el siglo XVI, pero eso ha parado, estamos ya con políticos que ven los otros políticos como adversarios, gente a dividir entre buenos y malos, y izquierda y derecha y derecha extrema, y todo eso para fraccionar el público cuando tenemos que unir un país y estamos peleando por tonterías entre autonomías, entre izquierdas, derechas, políticos, sí, de muy poco nivel, de muy poca formación, pero la sociedad civil ha admitido esos políticos, ha elegido esos políticos. Tiene que pedir más nivel, está claro, a los partidos políticos. No podemos funcionar. Y no me gusta el sistema de la ley electoral, la ley de Ont y todo eso, y el sistema de que votas una lista, no votas una persona. Eso debilita mucho la democracia. Porque un líder, un Pedro Sánchez, tiene una lista, él maneja la lista, todos votan la lista, y no hay lo que pasa ahí en Reino Unido, que en el mismo partido Boris Johnson lo quitan como primer ministro. Claro. Y su sucesora, Liz Truss, también la quitan. O sea, está claro. Eso no existe aquí. Eso no, y eso es más democrático. Eso no existe aquí. John de Zulueta, autor de España Fallida y presidente de honor del Círculo de Empresarios, que como siempre es un honor y un placer el charlar contigo unos minutos. Cuídate, John, vamos a ver qué pasa el domingo, y te envío un abrazo y te despido hasta dentro de unos días, que tendremos oportunidad de comentar cómo queda el tablero, y lo que sale de ahí, porque parece que está muy claro, como diría Mariano Rajoy a la gallega, o no, ya veremos a ver. Vamos a ver. Antes, en estas épocas, te mandaban el WhatsApp, ponía felices vacaciones. Ahora me mandan y ponen felices elecciones. Espero, en fin. Como siempre digo, Eurico, un fuerte abrazo y que caiga alguno de estos billetes de 500 euros detrás de tu espalda. De los que tengo detrás. Sobre mi mesa, que caigan algunos. Que caiga alguno. John de Zulueta, un abrazo fuerte, amigo, cuídate.